escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos.
Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? ¿Cuándo están gozosos de estar en este día en la casa del Señor? Amén. Amén, creo que podemos ponerle más ganas. Bienvenidos, chicos, a ver, un grito de júbilo. Ahí está, acá adelante, se ve que ha ido a Kairos. Acá adelante, ¿cuántos hemos ido a Kairos? Amén, bienvenidos, chicos. Qué felicidad poder tenerlos aquí en casa un sábado más en un servicio especial. Es cierto, hermana. ¿Y cómo se llama el servicio, chicos? Sin miedo, ahí están con miedo, creo. Dice, entre tantos errores, eres mi mejor acierto. Entre tantos errores. Es un servicio especial el día de hoy y nos alegra mucho que estén aquí con nosotros. Sí, verdaderamente me siento demasiado feliz por estar aquí presente, ¿no? O sea, una semana estuvimos esperando este momento, ¿no? Este culto. Realmente me siento muy feliz. Y así que los vamos a invitar a que se pongan de pie porque vamos a dar inicio a esta reunión especial que tenemos para cada uno de ustedes, pero antes de todo lo que vamos a hacer el día de hoy, podamos agradecer a Dios en esta noche. Ahí donde están, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Bien. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos, Padre, por reunirnos nuevamente, Señor, en este servicio, Señor. Danos sabiduría para poder entender cada palabra, Señor, que quieres enseñarnos hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, para que todo lo que hoy aprendamos lo podamos dar, Señor, lo podamos aplicar, Señor, y que no nos olvides, Señor, que sea tu palabra siendo la que florezca en nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos que han llegado y los que están por llegar, Señor. Acelera sus pasos para que no se pierdan este servicio especial, Señor. Te damos las gracias, Padre, por todo y porque nos has bendecido durante toda esta semana, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros y por cada uno de los que están presentes, Señor. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre santísimo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Los he visto un poco serios ahí mirándose. Se van a saludar ahí de la derecha a la izquierda. Pueden cruzar. Ahí salúdense. Buenas noches, bienvenido a casa. Ahí dale una sonrisa al que está detrás. Si no lo conoces, quizás preséntate. Me llamo, no sé, Paola, me llamo Ricardo. Ahí está, muy bien. Se están saludando, conózcanse. Muy bien, chicos, ahí se están dándose sus saludos y ahí también van llegando los que hoy día van a estar también con nosotros, trayendo también el momento especial de la palabra. Pero llega un momento también de poder adorar y exaltar el nombre del Señor. ¿Cuántos queremos adorar y alabar al Señor? A ver, ¿cuántos podemos levantar nuestros brazos? Amén, porque Dios nos ha dado este cuerpo para poder adorarle y alabarle, y podemos adorarle con todo nuestro ser. Y esta noche es lo que vamos a hacer. Amén. ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? ¿Quién me dice? Nadie. El día de hoy ustedes pueden ver que alrededor pues hay corazones color rojo, blanco. También por la puerta ustedes han ingresado y ha habido corazoncitos. Y se habrán puesto a imaginar ¿qué estamos celebrando el día de hoy? Y el día de hoy estamos celebrando algo muy especial, que es el amor. Amén. Así que vamos a cantar todos juntos que Dios es amor. Amén. Nos pueden acompañar con las palmas ahí. Estoy aquí, no tengo nada más que dar. Todo
manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Todos juntos. Dios es amor. Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Estoy aquí, no tengo nada más que dar y todo en mí anhela solo adorar. Vamos con manos vacías. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Todos juntos. Dios es amor. Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Una vez más vamos a decir: eres todo. Eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Amén. Dale fuertes palmas a Dios. Tenemos a un Dios de amor, a un Dios que siempre nos demuestra su amor. Amén. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios y vamos a decirle: vida tú me das, Señor. Al despertar siempre te voy a cantar y siempre te voy a adorar. Amén. Igual nos pueden acompañar con las palmas. Por favor, no se queden ahí. Todos juntos se la saben esta canción. Despertar, te cantaré, mis ojos se te fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará, esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. gloria resplandecerá. Y tú nunca me
siempre, en tu amor, por siempre, en tu amor, por siempre, en tu amor, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Alabando a nuestro Padre Celestial por una recompensa, un hermoso regalo que Dios hizo por nosotros, el que fue entregarse en esa cruz por cada uno de los que estamos aquí y por todos y cada uno de sus hijos. Dios nos ama mucho, fue esa gracia sublime la que Él nos entregó, ese amor incomparable que tiene por nosotros. Vamos a cantarle. Él
Amén. Dele fuerte palmas a nuestro Dios. Gracias, Dios, porque gracias a ti tenemos ese amor que como dice, que sobreabunda en nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar una hermosa palabra de Dios? Amén. Vamos ahora a dar pase a personas muy especiales que Dios, yo sé que va a hablar a través de ellos. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Muy buenas noches, jóvenes. Dios los bendiga. Chicos. Amén. Qué hermoso tiempo de adoración hemos compartido. ¿Cuántos hemos venido con esa disposición, con esas ganas de que sea Dios hablando a nuestras vidas? Amén. Ahí está. Uy, parecen unos cuantos nomás. Genial, muy bien. ¿Saben? Cuando nosotros realmente disponemos nuestros corazones, cuando nosotros realmente queremos escuchar la voz de Dios y disponemos todo nuestro ser, nuestra mente, ¿saben qué va a pasar? Dios nos va a hablar. Así que les animo a que ustedes puedan disponer su corazón para que sea Dios hablando a cada uno conforme lo que Él quiere enseñarnos esta noche. Amén. Y quiero empezar esta enseñanza con una oración. Ahí sentados nada más, acompáñenme por favor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir, Señor, juntos, Señor, como una familia. Agradecido, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas, por todo lo que hiciste, Señor, y aún por todo lo que seguirás haciendo con nosotros. Gracias, papito. Sé tú, Espíritu Santo, guiándonos en este tiempo de meditación. Que no seamos Gerson ni Carmen, Señor, sino que seas tú, Espíritu Santo, tocando y hablando particularmente a cada uno conforme es tu voluntad, Señor. Empezamos este tiempo dándote la gloria y honra. Amén y amén. Amén, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Carmen y él es Gerson, mi esposo Gerson. Hemos visto la decoración, está muy bonita, ¿verdad? Los globos, y esto me recuerda mucho. ¿Cuántos estuvieron esperando el 14, el famoso 14 de febrero? ¿Alguien? Ahí está. No te hagas, ¿no es cierto? Nosotros, les cuento algo, nosotros por casualidad, ¿ok? Un 14 de febrero salimos, ¿no? Hace poquito hemos salido porque íbamos a hacer compras y justo se cruzó esa fecha. Y pues da la casualidad que mientras paseábamos por ahí veíamos la ciudad de color rojo, ¿no? Por ahí los corazones, las flores. ¿Qué más veíamos ayer? Los peluches, los globos, ¿no? Los clásicos soldados caídos. Ahí. Los soldados caídos. O también ahora los famosos vaqueros, ¿verdad? ¿Han escuchado de estos? Órale, la patrona me manda a decir que quiere ser tu novia, ¿no? Esos que ya les llegará ya posiblemente, eso está en tendencia ahora. Pero esto me llama mucho la atención porque me llega a preguntar, ¿y alguna vez, chicos, ustedes se han enamorado? A ver, ¿quiénes? No te hagas. A ver, ¿quiénes se han enamorado? Levanten la mano. ¿Quiénes alguna vez se han enamorado? Seamos sinceros, no estamos para juzgar. Ahí está, muy bien, claro. Ay, no es cierto, yo. Es que todos nos hemos enamorado alguna vez en nuestras vidas, por supuesto que sí, todos. Yo me imagino que los que no han levantado la mano estarán pensando posiblemente, Gerson, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué es amor? ¿Qué es enamorarse? Tranquilos chicos, que esta palabra también es para ustedes. Si Dios permite que usted haya llegado a este lugar, ustedes estén aquí, es porque Dios también quiere hablarle a cada uno de ustedes. Y como dice Gerson, pues aquí no hay casualidades, ¿verdad? Y es que una de las particularidades del ser humano cuando se enamora es que hay motivación. Cuando uno se enamora, se motiva, ¿sí o no? Saca la mejor versión de uno. Cuando uno se enamora, no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno cambia de actitud. Uno quiere ser mejor cada día, se motiva, planifica, está preparado para todo. Pero cuando no es así, ¿qué pasa? Porque si yo te digo que cuando uno se enamora, saca la mejor versión de ti, estoy hablando de un amor bonito.
porque el amor bonito existe. No, a mí me han dicho que el amor es feo, que el amor no, mejor no me enamoro porque no, por ahí no. No, el amor es bonito, muchachos, pero es bonito cuando es amor del bueno, cuando es amor sano, cuando es ese amor que te cuida, ese amor que te protege, ese amor que busca tu bienestar. Ese sí es un amor bonito. Pero ¿qué sucede cuando nos topamos con la pared y nos va mal en el amor? Casualmente, cuando atiendo de consultas, sin mentirles, más del 80% de problemas que asisten son por problemas de pareja, ya sea por infidelidad, porque están pasando por un proceso de duelo, porque recién acaban de terminar con su pareja, o porque tienen pensamientos obsesivos con esta persona. Y esto me llega a pensar, qué grave estamos, qué grave está la generación, porque está tomando malas decisiones y está fracasando en esta área tan importante que es el amor. Así que vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Prepara tu corazón, prepara tu mente para lo que Dios te quiere hablar con respecto a esta área. Y para tocar esta área, hoy día queremos tocar esta área de nuestras emociones, nuestros sentimientos. Vamos a tomar de referencia, ¿no?, la vida de un hombre muy conocido en la Biblia, ¿no? No sé si están ahí las imágenes. Los que hemos pasado por escuela dominical seguramente hemos cantado una canción, ¿no?, que habla: Sansón era un muchacho así, así. A ver si la saben, vamos. Tenía 2 molleros así, así, así. Vinieron los filisteos para atacar. ¿Y qué? Y pum, pum, pum. Pum. Sansón los derrotó, ¿no? Hay varios ahí que han hecho hasta la coreografía, ¿no? Y vamos a tomar de referencia la historia de Sansón. La historia de Sansón la encontramos en el libro de Jueces, desde el capítulo 13 en adelante. Quizás no tenemos el tiempo de leer todos estos capítulos, vamos a ir tocando algunos versos, pero para resumirles un poquito, Sansón, desde que él nació, fue escogido y separado por Dios. La mamá de Sansón vivía probablemente afligida, preocupada, porque no podía ser madre, era una mujer estéril. Y la palabra dice que un ángel se le apareció y le dijo que iba a concebir, que iba a dar a luz a un hijo. Y Dios a través del ángel separó a Sansón como un escogido para poder librar al pueblo de Israel de sus opresores, que era el pueblo de Filistea. Y cuando nació Sansón, creció, y podemos ver mientras leemos los capítulos todas las maravillas que hizo Sansón, y podemos ver cómo Sansón, con una quijada de un burro, mató a más de 1000 filisteos. Podemos ver cómo Sansón, cuando quiso salir de una ciudad amurallada, con las puertas cerradas, no estas puertas de acá, unas puertas de esas películas que ven de ciudades amuralladas, que probablemente necesitaban muchas personas para abrir esa puerta, quizás sistemas de polea para poder abrir esas puertas enormes. La palabra dice que Sansón agarró esa puerta con sus pilares, se la tiró al hombro como si fuera un saco de papas, y se la llevó y la tiró en un monte. Sansón, con sus propias manos, despedazó, dice la palabra, a un león, como si fuera, no sé, un cabrito, una ovejita. Hizo grandes cosas, tenía una fuerza sobrenatural que provenía de parte de Dios. Podemos ver a un hombre tan fuerte, pero podemos ver a un hombre a la vez tan débil en su área emocional. Podemos ver a un hombre tan débil en gobernar sus sentimientos y sus emociones. Sansón fue separado para hacer cosas grandes. Ahora, en el capítulo, desde el capítulo 13 que Sansón dice, ¿no?, que nació, que fue separado, creció, no tomó buenas decisiones en su área emocional. Y poco a poco podemos ver, mientras leemos estos capítulos, cómo ese propósito
que Dios tenía para la vida de Sansón fue cayéndose. Vamos leyendo que incluso en un pasaje dice que el espíritu se apartó de él y él ni cuenta se dio. Cuán importante es que nosotros sepamos, conozcamos nuestra área emocional, nuestros sentimientos. Saben, chicos, si ustedes no aprenden a tomar buenas decisiones en sus sentimientos, no saben controlar sus emociones, al igual que Sansón, pueden tirar por la borda los planes y propósitos que Dios ha puesto en la vida de cada uno de ustedes. Y esto me hace pensar, Carmen, ¿qué es lo que sucede, ¿no?, en un joven, en una señorita, cuando empieza a sentir este tipo de emociones, sentimientos hacia otra persona? ¿Qué es lo que sucede en su cabecita, Carmen? Se habla mucho de las mariposas en el estómago, ¿no? ¿Han escuchado? Los que han levantado la mano y dicen que se han enamorado alguna vez, pues habrán sentido eso, ¿verdad? Como que hay un gusanito que corre por aquí, por la pancita. Algunos sienten, ¡ay, un redor!, ¿no? Cuando nos enamoramos, ¿qué pasa? ¿Qué cambios hay en nosotros físicamente? Por ahí nos ponemos rojitos cuando lo vemos, ¿verdad? Por ahí empezamos a transpirar la mano, la espalda. Por ahí, si tú eras un parlanchín y te gustaba hablar cuando estás frente a ella, hola, hola, ¿no? Ya ni te sale la voz. Y es que es parte normal. Pero ¿esto será así realmente? ¿Realmente será simplemente esto? ¿O hay algo aquí adentro que hace que tengamos este tipo de respuestas? Y vamos a hablar un poquito. Es bueno conocerse, es bueno lo que Dios hace en nosotros. Cada partecita que está en nuestro cerebro tiene un porqué. Vamos a poner la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que vemos ahí? A ver, ¿qué ven? Dos cerebros, ¿verdad? Ahí está el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Ok. Saben, en el proceso del enamoramiento se liberan hormonas, jóvenes, se liberan hormonas, y la primera es la dopamina, que está relacionada con el placer. Eso quiere decir, es por eso que tú cuando la ves a ella o cuando lo ves a él, te genera un placer que quieres verlo constantemente, que quieres escuchar su voz, que quieres sentir su olor. Es que buscas esto. Hasta pasa que cuando lo ves desde lejos, o sea, uno ni siquiera lo ve, pero cuando tú lo ves de lejos, tú distingues que es esa persona. Y tu corazón, ¿qué pasa con tu corazón? Pum, 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 y empieza a palpitar. Ajá, es porque este neurotransmisor está activado, que se llama dopamina, y a su vez también aparece otro neurotransmisor, otra hormona. ¿Cómo se llama? La serotonina, que a diferencia de la dopamina disminuye de niveles. ¿Y qué pasa cuando la serotonina se presenta? Baja el nivel de concentración. ¿Les ha pasado también que cuando se enamoran no se pueden concentrar? Por ahí te olvidas la llave, por ahí te tomas el ómnibus y donde te tenías que bajar te bajas 3 cuadras después, ¿verdad? Por ahí estás en la universidad y el profesor está explicando el tema tan importante, pero en la pizarra tú solo ves el nombre de esa chica o de ese chico. Y es que también está activado eso. ¿Se dan cuenta cómo todo tiene que ver? Y no solamente eso, muchachos, sino que se desencadena una serie de efectos. Y pasa que la parte de aquí de nuestra cabecita, que es la corteza prefrontal, que es aquella que nos permite pensar, nos permite razonar, nos permite tener juicio crítico. Cuando nos enamoramos, esta parte se nos bloquea. Ahora, díganme ustedes, ¿no les ha pasado que ustedes están tan enamorados, ya? Y los amigos te dicen, amiga, amigo, date cuenta, él no es para ti. Lo hemos visto con varias chicas afuera, te está engañando. Amiga, date cuenta, te trata mal, mira cómo te habla, mira, ni siquiera tiene detalles contigo, esa persona no te ama. Pero como tu parte prefrontal está bloqueada, ¿tú qué crees? No piensas,
no razonas, no tienes pensamientos para diferenciar en que tienen razón o no tienen razón, porque tu mente en ese momento está solamente enfocado en las cosas buenas que te puede dar esta persona. ¿Ok? Entonces, y es así como nos dejamos llevar por el corazón que por la razón. ¿Ok? Clase corta, ¿entendieron cómo funciona el cerebro? Ahora sí, ¿ok? Posiblemente esto pasó con Sansón, Yers. Y qué maravilloso es, esto es fisiología, ¿no? Es como, qué asombroso cómo Dios nos creó, y qué importante es que también nosotros conozcamos cómo funcionamos en esta etapa. Y como les decía al inicio, vamos a tomar de referencia la vida de Sansón. Y Sansón, a lo largo de su vida en esta área emocional, tuvo muchos errores, cometió muchos errores. Y hoy día queremos compartir 3 de ellos con ustedes, no para que ustedes lo repliquen, no para que ustedes también se equivoquen como él, sino que para que aprendamos y empecemos a tomar buenas decisiones. El primer error que cometió Sansón es que él era de fácil acceso. Sansón era un hombre de fácil acceso. Voy a leer Jueces capítulo 14, ¿o me ayudas, amor? Jueces 14, verso busquen su Biblia, 1. por favor, si la tienen ahí. Jueces capítulo 14, vamos a leer el versículo 1 y 2. ¿Ya? Vamos a darle tiempo para que busquen ahí. Lectura bíblica, rapidez bíblica. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio a Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. El 2 dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, es decir, les dijo esto. Y miren lo que dijo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. En otra versión dice que cuando vio Sansón a esta filistea, la atrajo mucho, se enamoró de ella, dice, y cuando se acercó a sus padres le dijo: papá, mamá, me gusta esta chica, quiero casarme con ella. Consíganmela. Ahora, ¿por qué hacía esto Sansón? Porque en este contexto, pues no es como ahora, si es que a ti te gusta alguien, tú directamente vas y empiezas a cortejarla. En el contexto donde vivía Sansón, si tú querías casarte con alguien, no eras tú quien tenía que hacer el trabajo, era tu papá y tu mamá quien iban a conversar con los padres de quien iba a ser tu esposo o tu esposa y concretaban el matrimonio. Pero lo que llama la atención en este verso es que Sansón la vio, dice, o sea, ni siquiera se dio el chance quizás de conocerla, cómo era. Simplemente dice que la vio y se quedó flechado, enamorado, y eso generó que él quería casarse. Un hombre de fácil acceso. ¿Y no hay alguien aquí que se siente identificado un poco con esto? Que quizás en algún momento usted recibió una mirada gentil o una sonrisa amigable, o por ahí alguien le dijo, no sé, una frase bonita, o le escribió quizás un mensaje de texto que empezó a generar todo esto que explicó Carmen. No pasó una semana, 2 semanas, no pasó quizás ni un mes, y usted se dio la licencia de empezar a entablar una relación sentimental con esta persona. Cuidado, ¿no? Quizá pasó una semana más, un mes más, y ya se dio la libertad aún de entregar todo su cuerpo a esa persona. Sansón fue un hombre de fácil acceso. Y hay algo muy, muy cierto, ¿no? Lo que fácilmente se entrega, fácilmente se va. Y esto es lo que pasó con Sansón. Así que no seamos como Sansón, no seamos de fácil acceso. Y es que hay algo que nosotros tenemos que entender, muchachos. Somos nosotros quienes tenemos que aprender a darnos nuestro lugar. Eres tú, joven, eres tú, señorita, quien tiene que aprender a tomar el lugar que Dios te ha dado, porque otra persona no lo va a hacer, sino eres tú. Y miren, Sansón se dejaba llevar tanto por sus emociones, por sus sentimientos, que miren lo que sucedió en Jueces 16. Vamos a leer el verso 1 y el verso 4.
Jueces 16. Jueces 16, Verso versículo 1 y 4. El 1 dice: cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. El 4 dice: tiempo después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. ¿Qué lo movía a Sansón, Gerson? Definitivamente, se dan cuenta, Sansón se movía por sus emociones. Él quería satisfacer sus emociones. Dice que fue con una ramera, con una prostituta. Y yo les pregunto, ¿quién va donde una ramera, donde una prostituta? Si uno es un hombre que simplemente quiere satisfacer sus pasiones, sus bajos instintos, quiere quizás recibir cariño, afecto, besos, caricias, pero con una condición de fácil acceso. Toma y acaríciame. ¿Saben, chicos? Hay un verso en la Biblia, en Proverbios, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y ese "quién la hallará" está en signo de interrogación. ¿Quién? Porque no necesariamente encontrar esa mujer virtuosa es de fácil acceso. Porque probablemente si tú, varón, quieres encontrar esa mujer virtuosa, vas a tener que esforzarte. Porque si tú, mujer, quieres encontrar ese hombre virtuoso para tu vida, vas a tener que aprender a controlar tus emociones, tus impulsos. Vas a tener que trabajar para conocer a esa persona, quién es, cómo es. Habla de que necesitamos esforzarnos, mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Y es que lastimosamente en este tiempo, nuestra generación vive expuesto bajo la influencia de una cultura donde todo es rápido. Todo es rápido. Todo lo que se crea alrededor se crea, se diseña para que tú te esfuerces lo menos posible y obtengas lo que tú quieres lo más rápido posible. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer una pizza, una hamburguesa, un sándwich, algo? Haces una llamada, pide un Rappi y te lo trae. Antes yo quería pagar un recibo, tenía que ir al banco a hacer una cola y todo. Ahora simplemente agarras tu aplicativo, pagas y fácil. O aún para mandarse a alguien, Gerson. Antes uno pues buscaba a la persona para declararse. Hoy en día, ¿qué vemos? Un mensaje de texto, ¿verdad? Oye, ¿quiere estar conmigo? Y listo. Ok, todavía ni siquiera responden ok, sino un emoji, ¿no? Listo. Las famosas aplicaciones, ¿no? Para buscar pareja, Tinder y tantas otras aplicaciones. No nos dejemos influenciar por este tipo de cultura. No necesariamente lo rápido es lo mejor para tu vida. Y necesitamos nosotros no ser influenciados por la cultura del mundo, sino necesitamos ser influenciados por la cultura que está en la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Totalmente cierto. Chicos, entonces tenemos que aprender a cuidar nuestros sentimientos, a cuidar lo que estamos sintiendo. Cuiden, por favor, y entreguen. Tu corazón es valioso. Ahora entendemos que es la mente, pero el corazón es valioso y entrégale a alguien valioso, alguien que valga la pena, por favor. Dile a tu hermano que está al costado, al chico, a la chica que está a tu costado, hazte respetar. ¿Ok? No seas de fácil acceso. Fuerte, díselo para que se le quede grabado. Díselo. No seas de fácil acceso. Chicos, es importante aprender a respetar. Y hablamos de ese respeto en todo sentido. Cuando tú estás frente a esa persona que dices amar, pues demuéstralo. Respeta con la mirada, respeta con las palabras, respeta con la forma en cómo tocas a esa persona. Cuando tú respetas a esa persona que amas, estás respetando a Dios. Y que cuando tú aprendes a respetar a Dios, aprendes a respetar a todo aquel que está a tu alrededor. Respeta. No te olvides de eso. Y otra cosa, cuando es amor del bueno,
no haces las cosas a escondidas. Cuando es amor del bueno, no haces las cosas escondidas. Y luego vemos, ¿verdad?, a los muchachos que, ay no, mejor vamos por allá los focos están quemados, pasamos por allá mejor. Vamos por la parte de la plaza de armas al fondo, por allá, por ahí está oscurito. O peor aún, vienen a la iglesia y dicen, para que no se den cuenta los hermanos, tú te sientas allá, yo me siento por allá, y cuando termine el servicio te mando un mensajito de texto y nos encontramos en el cañoncito. Yo les pregunto, ¿el amor del bueno, el amor sano, te esconde? No hay forma, ¿cierto? Entonces no permitan que el amor sea escondido, porque eso no es amor, chicos. Otro punto importante es que dejemos de agradar a esa persona. A veces cambiamos nuestra forma de ser por esa persona. Si antes socializábamos y éramos, no sé, o sea, entablábamos amistad fácilmente, y esa persona nos dijo, no me gusta, pues, no me gusta que hables, tú no tienes que tener amiguitas ni amiguitos, ahora solamente soy yo, y cambiaste rotundamente tus actitudes, eso tampoco es sano. Deja de agradar a esa persona y empieza a agradar a Dios. No hay nada más bonito que empezar a agradar a Dios primero, chicos. Hay un pensamiento muy común, Gerson. Ay, no me quiero enamorar. Es que yo tengo mala suerte en el amor. Estoy en una relación tóxica, salgo de una relación tóxica y me meto a otra peor. A mí me va mal en el amor. ¿Qué puedo hacer? ¿Saben? El problema no es la gente. El problema no son los chicos, el problema no son las chicas. El problema es que tú eres de fácil acceso. Porque el problema es que tú abres tu corazón fácilmente a las personas que no deberías abrirlas. Porque el problema es que tú le dices, sí, quiero estar contigo, cuando recién ha pasado un mes o 15 días o una semana. Y no te das el chance de conocer realmente quién es esa persona. Entonces, nuevamente dile a la persona que está a tu costado, no seas de fácil acceso. Ese fue el primer error que cometió Sansón, pero también cometió otro error. El segundo error, entonces el primer error era que Sansón era de fácil acceso, ¿ok? Segundo error de Sansón, no supo escuchar. ¿Recuerdan lo que les dije al inicio? ¿Qué pasa con la parte prefrontal? Se bloquea, ¿verdad? Se bloquea. Y entre ese bloqueo, pues nos volvemos ciegos, sordos y mudos. Por ahí alguien nos quiere dar un consejo, date cuenta, amiga, ¿no? Y nosotros, no te oigo, no te escucho, tengo oreja de pescado, no te oigo, no te escucho, ¿verdad? Y no queremos escuchar consejos. Miren lo que le pasó a Sansón en esta situación. Leamos Jueces, Gerson, si me ayudas, Jueces, capítulo 14, versículo 3. Veamos lo que pasó con él. Jueces 14, verso 3 dice, lo leo en la versión internacional, dice, pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu y entre todas las israelitas con quien puedas casarte? Preguntaron los papás de Sansón. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre, consíguemela, a mí me gusta ella. Caprichoso, ¿no? Yo lo veo es más así, mira, ya. Ay, no, papá, consíguemela, yo la quiero a ella me gusta, yo quiero estar con ella. ¿Y cuántas veces nos hemos portado de esta manera? Yo no sé ustedes, pero probablemente tus papás te hayan dicho, ¿sabes qué, hija, hijo? Hay algo que siento aquí. Es que cuando sean papás van a entender por qué sus papás les dicen eso. Hay algo que siento aquí que todavía no. No te adelantes, por favor, todavía no. Pero ¿cómo actuamos nosotros? Ahí vamos de tercos, ¿verdad? Como Sansón. No te quiero escuchar, papá, no te quiero escuchar porque yo sé que ella es para mí, porque yo sé que él es para mí. Muchachos, busquemos consejos. Cuando no buscamos consejos nos volvemos tercos, nos volvemos obstinados. No, a mí no me va a pasar nada. No, yo tengo años en la iglesia, ¿qué me va a hacer a mí? Nada. Busquemos consejos, muchachos. Y cuando hablo de buscar consejos, pues no hablo de buscar cualquier consejo. Hablo de que busquen consejos en personas que realmente pueden aconsejarte. No vas a pretender buscar consejo en alguien que tiene tu misma edad.
No vas a pretender buscar consejo en alguien que está peor de lo que tú puedes estar. Busca consejos en personas que hayan tenido una buena experiencia y que sepan cómo aconsejarte ante esta situación. Tus primeros consejeros, ¿quiénes tienen que ser, chicos? Obviamente Jesús. Dios es tu primer consejero. Respeten a sus autoridades. ¿Quiénes siguen de Dios? Ahí, otros consejeros. Tus papás. A veces no queremos escuchar a los papás. Y miren lo que pasó con Sansón, ¿verdad? Se intercó y no escuchó a sus papás. Gerson, explícanos por qué, o cuéntanos esto, el por qué es tan importante buscar consejeros. Hace un momento hablabas de que muchas veces cometemos como jóvenes el error de buscar consejos entre nuestros amigos, personas que al igual que tú todavía están aprendiendo. Y hay un pasaje en la Biblia que justo grafica esto, y está en Primera de Reyes capítulo 12, y habla acá acerca de Roboam. Es un pasaje largo, pero de igual manera se los resumo. Roboam fue hijo de Salomón. Sabemos que Salomón fue rey de Israel. Y cuando Salomón murió, quien ocupó su lugar ahí en el trono de Israel fue su hijo Roboam. Y cuando Roboam entró al trono, dice la palabra que unas tribus de Israel se acercaron a él para pedirle que como Salomón había grabado el trabajo, como que les había, vamos a decirlo así, como que subido los impuestos y tenían que pagar más, ellos le dijeron: por favor, Roboam, nosotros queremos servirte y ser fieles, pero bájanos esa carga, por favor, bájanos. Roboam, ¿qué hizo? Le dijo: está bien, vayan, voy a conversarlo y en 3 días vuelven para yo darles una respuesta. Roboam se acercó, la corte, el trono tenía ahí pues su corte de consejeros, los mismos consejeros que acompañaron a Salomón cuando él estaba en el trono. Se acercó a ellos y les pidió consejo. ¿Y cuál fue el consejo que recibió de estos sabios? Él le dijo: mira, si es que tú quieres que este pueblo, estas tribus te sirvan y sean fieles contigo, hazle caso, concédele lo que te están pidiendo. Pero Roboam, quizás en su juventud, en su impetud, decidió no hacer caso del consejo que ellos le dieron. ¿Y qué hizo? Dice, buscó a sus amigos con los que él había crecido, dice la palabra. Quizás eran sus chocheras, sus patas. Y les dijo lo mismo que estaba sucediendo y pidió consejo a ellos. ¿Y qué le dijeron sus amigos? Yo me imagino quizás así en un lenguaje coloquial: ¿qué cosa? ¿Que se habrán creído? Oye, tú eres acá el rey, ellos te tienen que servir. No, te están pidiendo que le bajes la carga. Súbele la carga, total, tú eres el rey. ¿Cuál fue la decisión que tomó Roboam? Él decidió tomar el consejo de sus amigos. Y producto de esta decisión, la palabra dice que todo este pueblo, todas estas tribus le dieron la espalda y se fueron. Las consecuencias de no tomar o no saber escoger buenas. Un hombre de buena posición necesitó de consejeros, tomó malas decisiones, que nos hace pensar a nosotros que no necesitamos de consejeros. Claro que necesitamos. Aprendamos a escuchar, chicos. Busquen consejeros, ya, pero no tengo papá. Puede que tú me digas: no tengo a mis papás. Están tus hermanos. No tengo hermanos. Ok, aquí en la iglesia también están tus líderes, están tus pastores. Hay personas que te pueden aconsejar, pero no tomes decisiones apresuradas. Aprende a escuchar voz sabia de lo que te dicen, pero escucha, por favor, ¿ok? Entonces, ahí tenemos ese consejo de buscar personas, ¿verdad? Y quizás ahí donde tú estás sentado puedes ponerte a pensar: ¿quiénes son tus consejeros? ¿No? Y si no los tienes, empieza a pensar quiénes podrían serlo. ¿Estás recibiendo consejos de ellos? ¿No? Ahora, muchos por tomar malas decisiones hemos dañado relaciones bonitas. A veces por tomar malas decisiones posiblemente se hayan acercado jóvenes, hombres, mujeres con buen corazón, pero nosotros por tomar malas decisiones terminamos lastimando a estas personas.
Y posiblemente hoy en día estas personas terminaron odiándote, señalándote, ¿verdad? Porque los lastimaste, pues. Miren cuánto podemos hacer tan solo por tomar malas decisiones. No solo salimos lastimados nosotros, sino que a la larga terminamos lastimando a todo aquel que está a nuestro alrededor. Jóvenes, antes de estar con alguien, miren bien cómo trata a su madre. Antes de estar con alguien, miren bien cómo trata a sus padres. Y luego vemos jóvenes, ¿verdad? Que con la enamorada, con el enamorado, ay sí, son buenos, ¿verdad? Ay sí, los tratan bonitos, son educaditos, ay sí, todos delicaditos. Pero uno los ve en casa tremendos malcriados, contestones. En la casa de la novia quieren hacer de todo. Ay sí, suegrita, le barro, le limpio la mesa, le limpio por acá el encero. Es más, no necesito escoba, con las rodillas lo puedo hacer. Pero uno va a su casa y ¿qué pasa? Ni siquiera lava los platos, ni siquiera agarra la escoba. Cuidado, cuidado a quién están entregando o a quién van a entregar su corazón, muchachos. Si no respeta a sus padres, que lo conoce toda la vida, ¿qué les hace pensar que los va a empezar a respetar a ustedes que recién han llegado a su vida? Ok, chicos, vamos con el último error. Entonces, no seamos como Sansón, chicos. Aprendamos a escuchar consejos. Y el último error, y quizás el que generó también de que cometa todos los errores que podemos ver de parte de Sansón en la Los Biblia. principales, el principal. El principal es que Sansón dejó de agradar a Dios. Como les decía de un inicio, Sansón fue escogido desde antes que él fuera formado en el vientre de su madre. Y fue escogido con un propósito. Él fue un nazareno, él tenía el propósito de librar al pueblo de Israel. Y como nazareno, él tenía restricciones. Como nazareno, él, por ejemplo, no podía cortarse el cabello, no podía rasurarse el cabello, ni la barba. Él no podía tocar animales muertos, inmundos. Como nazareno, él no podía beber bebidas fermentadas, licor. No podía. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito de parte de Dios y Dios había puesto restricciones, y lastimosamente Sansón rompió todas las restricciones que Dios había puesto en su vida. Y muchas veces cuando escuchábamos la historia de Sansón, ¿no? Y vemos todas las maravillas que hacía con su fuerza, nos ponemos en la postura, pero qué tonto Sansón, ¿cómo se pudo equivocar? ¿Saben? Ustedes están aquí no por obra de la casualidad. Cada uno de ustedes está en este lugar porque Dios tiene un plan y un propósito con la vida de cada uno de ustedes. Y Dios quiere cumplir ese plan y ese propósito en la vida de cada uno de ustedes. Y al igual que Sansón, Dios ha puesto algunas restricciones en nuestras vidas. El problema es que como jóvenes muchas veces nos quejamos. Y hay una frase muy conocida que dicen los jóvenes, ¿no? Si ellos lo hacen, yo también. Si ellos lo hacen, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Si ellos salen a tomar, ¿por qué yo no puedo salir a tomar? Si ellos tienen enamoradas a cada rato, ¿por qué yo no puedo tener enamoradas? Si ellos se acuestan con sus novios, ¿por qué yo no? Si eso es normal, ¿por qué yo no? ¿Sabes? La palabra de Dios nos dice cuáles son esas normas que nosotros tenemos que seguir si es que nosotros queremos ver que los planes de Dios para nuestras vidas se cumplan. Sansón decidió alejarse, apartarse de la voluntad de Dios. Cuando Dios pone esas restricciones en nuestras vidas, no las pones para lastimarnos, no las pone para que la gente se burle de ti o para que tú te sientas mal, no. Dios pone esas restricciones en nuestras vidas porque Él sabe que si no cumplimos eso puede traer maldición a nuestra vida, puede traer perdición. Pero si nosotros empezamos a cumplir lo que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que hacer, al contrario, empieza a entrar en nuestra vida bendición y vida. ¿Qué decides tú hacer?
Amén, chicos. Entonces la clave está en aprender a honrar a Dios. Les invitamos a que se pongan en pie, por favor. Vamos a tener un tiempo de adoración. ¿Quieres tener cambios en tu vida? Quizás en esta área la has descuidado demasiado. Puede que en esta área hayas tomado malas decisiones. ¿Sabes? Si este tema es exactamente para ti, estás pasando por una situación difícil en este momento, en esta área, deja de sufrir. Deja de sufrir. Enfócate en hacer otras cosas. Enfócate en agradar a Dios. Agrádalo de tal manera que busques ser el mejor estudiante en la universidad si estás en la U, el mejor trabajador en tu centro de labores, el mejor siervo dentro de la iglesia. Jóvenes, aún en ese anonimato, Dios te va a recompensar. Y Dios va a permitir que tú conozcas a esa persona, a esa mujer, a ese hombre que tanto le has estado pidiendo. Pero deja de enfocar toda tu vida en esa persona. Empieza a enfocarte en Él. Busca de Él, busca de su presencia. Habla con Dios. Te invitamos en esta noche a que tú puedas, en este tiempo de adoración, no solamente cantes, sino también conversa con Dios. Él no va a poder hacer nada en ti si tú no manifiestas qué ha pasado en tu vida. Si estás ocultando cosas, créeme, a los líderes les puedes ocultar, a los pastores les puedes ocultar, pero a Dios no. Así que vamos a entrar en un tiempo de adoración. Y mientras tanto ustedes vayan ahí hablando con Dios y abriendo sus corazones para Él. Amén. Si te gustó nuestro servicio, no olvides seguirnos en nuestras redes como Central TAF para que puedas conocer todo lo que realizamos durante la semana. Y recuerda, te esperamos con los brazos abiertos.